Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Justamente hoy traemos ya la review y el análisis de PlayStation 5. Está a punto de salir. Ahora mismo en nuestro país es cuestión de horas de que esté ya en el mercado y nosotros ya hemos tenido la suerte de probarla. No solo hemos tenido la suerte de probarla, porque la hemos probado un ratito, no el suficiente para analizarlo, pero hemos tenido la gran suerte de estar con Tony MC, una de las personas que más tiempo lleva probándola y también una de las personas que más sabe de videojuegos en nuestro país y hemos podido charlar con él. Con lo cual, vamos a traeros toda la información, nuestras impresiones y al final Tony, que es quien más ha podido probarla, os va a dar esos detalles clave para conocer ya absolutamente todo de la nueva generación de PlayStation. Venga, pues arrancamos y comenzamos ya con este análisis. Lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que ver es la consola por fuera. Y yo por primera vez la he podido ver por fuera y bueno, ya estaba un poco avisado de lo que me iba a encontrar y la verdad que es bastante sorprendente. Estamos hablando de que es una consola muy grande. Llama la atención el tamaño clarísimamente. Es muy alta especialmente, ¿no? Si la ponéis en formato vertical os vais a dar cuenta que es realmente alta y con un diseño que a mí me gusta. Entiendo que esto es algo muy personal, es un diseño como futurista, es un diseño que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente y que a mí particularmente me ha gustado, pero entiendo perfectamente que hay mucha gente que no le guste y es totalmente razonable. Dicho esto, como veis, es un diseño bicolor, ¿no? Jugando con el blanco y el negro, especialmente el blanco está muy presente en todos lados y tenéis que saber que hay dos versiones. Está la versión digital, la que no tiene unidad óptica para Blu-ray, y luego está la versión que sí tiene la unidad óptica para Blu-ray. Es la única diferencia entre una versión y otra, que en una vas a poder poner juegos físicos en disco, tanto de actual generación como de generaciones anteriores, mientras que en la otra solo vas a poder jugar a juegos en formato digital. Luego al final veréis que hay una pequeña diferencia de precio. Dicho esto, también deciros que tenemos dos USB tipo A, tenemos un USB tipo C en la parte delantera, tenemos RJ45, tenemos el HDMI, tenemos un poco la conectividad lógica y normal, aparte de la conexión Wi-Fi, evidentemente, para este dispositivo. Una cosa que me ha sorprendido, una cosa que me gustaría destacar es que da la sensación de estar bien construida, pero no da la sensación de premium. En general, las videoconsolas no suele ser así, es decir, no suelen dar sensación de muy buen acabado, pero en este caso a mí me ha dado la sensación de que el material y las formas y demás no da sensación de producto muy premium. De hecho, yo diría que da sensación de menos premium que Xbox Series X, que parece un conjunto como con más empaque. Igual tiene también que ver el diseño, ¿no? Que es como más cuadrado, más tradicional, pero a mí no me ha dado especial sensación de producto bien acabado. No obstante, el diseño me gusta estéticamente, pero como os digo, no da sensación de un producto realmente premium. Una vez vista por fuera, vamos a hablar del mando, un mando que es algo fundamental en esta nueva generación y un mando que ha evolucionado también con este doble color, en este color blanco y negro, con una composición de botones muy parecida a la de la generación anterior, aunque sin el colorido que tenía en otras generaciones. Tiene un USB tipo C, tiene un micrófono, tiene una respuesta áptica y este es uno de los puntos cruciales y uno de los puntos diferenciales de PlayStation 5. El mando te devuelve un feedback muy diferencial. Luego al final veréis como Tony os lo explica con más detenimiento, pero creo que es uno de los puntos diferenciales. Los gatillos tienen resistencia, te dan un feedback, el mando en general transmite unas sensaciones que no transmitían hasta ahora. Es llevar el DualShock, lo que era el DualShock de antaño, a otro nivel, pero muchísimo más avanzado, ¿no? Donde el mando realmente te devuelve una experiencia jugable. Y eso es algo que se nota desde el minuto 1 jugando con PlayStation 5, especialmente con juegos que estén adaptados. Yo, por ejemplo, he podido probar Call of Duty, donde se nota mucho con las armas. Hay mucha diferencia utilizando el gatillo con un arma, con otra arma, y eso es algo que vais a notar en el día a día. Dicho esto, pasamos ya al hardware, al turrón. ¿Qué tenemos en esta PlayStation 5? Pues bien, evidentemente tenemos una evolución importantísima con respecto a la generación anterior. Esta consola es muchísimo más potente que lo que era PlayStation 4 y tenemos un procesador de 8 núcleos a 3,5 GHz con frecuencia variable que se puede adaptar. Este procesador es de AMD, igual que la GPU, que utiliza tecnología RDNA, que nos da 10.28 teraflops. Y este dato es un poco salseante porque ya sabéis que Xbox Series X da un poquito más en cuanto a capacidad de proceso gráfico, ¿no? De los teraflops famosos. Pues en este caso nos quedamos en 10, mientras que Series X, por ejemplo, sube hasta los 12. Pero bueno, es un detalle simplemente a tener en cuenta. Y luego, uno de los puntos fundamentales es el disco duro. En este caso tenemos un SSD hecho a medida y específicamente para PlayStation 5 que nos da 825 GB y que yo creo
que es uno de los puntos fundamentales para el cambio de generación. Vamos a ver que esta consola es muchísimo más rápida que la anterior y uno de los motivos fundamentales es por este nuevo SSD. Y luego, obviamente, tenemos 16 GB de memoria RAM GDDR6, tenemos un lector de Blu-ray en el caso de que compremos la versión con lector, y deciros que puede correr gráficos hasta 8K y promete también juegos a 4K 120 fotogramas por segundo, algo impensable obviamente en la generación anterior. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la interfaz y el software, que es un apartado que no me quiero olvidar y me ha gustado especialmente. Primero por la velocidad, la consola arranca rapidísimo, la interfaz se mueve de auténtica maravilla y me ha gustado mucho el rediseño que le han hecho, un rediseño centrado en los juegos, centrado incluso te diría en la estética de los juegos, en la parte artística del juego, porque realmente tenemos una barra horizontal en la cual vamos pasando por los diferentes juegos, pero luego digamos que toda la pantalla la ocupa la parte artística del juego, ¿no? Y es algo que me ha gustado mucho y realmente es muy agradable de ver y muy agradable de utilizar en el día a día. Y luego por el resto de menús, submenús, como estaréis viendo ya en imágenes, es realmente minimalista. Tanto el Play Store, cosas como poder seleccionar en tu biblioteca de juegos, que ahora además te permite, discernir por juegos de PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, ¿no? Para poder tenerlo de una forma más ordenada y poder encontrarlos de una forma bastante sencilla. A mí el software es uno de los apartados que más me ha gustado y que creo que ha evolucionado muy, muy, muy positivamente con respecto a la generación anterior. De hecho, tanto es así que Miguel en Topes de Gama Plus os hará un vídeo hablando un poquito más sobre este tema y ahondando, porque hay bastante que comentar. Y ahora sí que sí, una vez ya sabemos cómo es por fuera, cómo es su hardware, cómo es el mando y sabemos un poco las especificaciones más importantes, deciros que está a la venta a partir de ya 19 de noviembre, es el día que se vende aquí en España. No ha sido exactamente igual en todo el mundo, en Estados Unidos llegó un poco antes, etcétera, pero bueno, aquí en España es el 19 de noviembre. Los precios, pues mira, son 399 euros la versión 100% digital, es decir, que no tiene Blu-ray, y 499 la versión que sí tiene Blu-ray. Y llegados hasta aquí, no voy a hacer una valoración, una conclusión, porque como os digo, yo he jugado a PlayStation 5, pero un ratito. Pero el que sí ha jugado en profundidad, el que sí sabe muchísimo de videojuegos, es Tony MC, un buen amigo que ha tenido a bien dejarnos un ratito su consola, charlar con nosotros, y ahí va la entrevista que le hemos hecho para que os cuente estos detallitos y la parte más de experiencia, más que contarla nosotros mismos, que os la cuente Tony. Oye, Tony, cuéntame un poco, ¿dónde ves la diferencia, esta diferencia de potencia? ¿Dónde ves el resultado en el día a día en Play 5? Bueno, los jugadores de ordenador de PC estarán más acostumbrados a según qué cosas, es decir, al ray tracing es algo que ya existe en PC desde hace bastante tiempo, pero los jugadores de consola como tal van a notarlo en los reflejos, en las luces, en las iluminaciones, en la cantidad o la profundidad que tienen algunos de los escenarios. En juegos deportivos, pues en el NBA ves que hay mucha gente en la grada moviéndose a la vez. En todo ese tipo de cosas es donde está el salto generacional, no tanto en los modelados, porque ya son muy buenos en la generación actual, pero aquí es sobre todo luz y la sensación de que todos los suelos ha pasado alguien y los ha fregado justo antes de que estés jugando tú. Oye, otra pregunta también muy recurrente es sobre el calor, el ruido. Siempre que hay una nueva consola pues se habla de eso. ¿Tú qué has notado? Es decir, ¿notas que se calienta mucho, que no, hace ruido? A ver, Internet es muy malo para muchas cosas, especialmente para aquellos que quieren hacer la maldad. La realidad de todo esto es que no suena prácticamente nada. De hecho, ahora mismo está encendida mientras estamos grabando este trozo de vuestro vídeo y yo no escucho nada. No sé si vosotros escucháis algo, yo no escucho nada. No he escuchado nada. Entonces, no te puedo decir por ese lado que haya ningún sonido, porque literalmente es cero. Y luego en cuanto a la temperatura, es cierto que las sesiones de juego que he tenido han sido de 4 o 5 horas, no he tenido más largas, tampoco es recomendable. Pero tampoco he notado que se haya calentado especialmente, sobre todo porque además tiene como un ventilador muy grande en medio, es tan grande para que quepa todo bien y que pueda correr el aire por dentro, entonces se nota mucho que está pensada justo para hacer todo lo contrario que PlayStation 4. Oye, Tony, volviendo al tema del rendimiento y apartándonos más del rendimiento como tal del juego, en cuanto a lo que es la interfaz, el tiempo de arrancado, cargar un juego, tiempos de espera entre una partida a otra, en todos estos aspectos que no son como tal del modelado del juego y demás, aquí ¿has notado muchas diferencias con la generación anterior? Creo que es donde más diferencia vamos a notar. Evidentemente, hablamos de Gen 1 a Gen 2, de Gen 2 a Gen 3, es decir, de NES a Super Nintendo hubo un gran cambio en colores, en velocidades, de Super Nintendo a PlayStation hubo el cambio de salto a 3D,
de PlayStation a Nintendo 64 hubo pues las texturas y que todo se empezaba a mover más, y así sucesivamente. Cuando llegamos de PlayStation 2 a 3 pasamos a la alta definición y además salto tecnológico visual, o sea que hay digamos que milestones que se han ido cumpliendo. En este caso no hay una nueva tecnología, porque el 4K o el 8K ya existía el año pasado. El Ray Tracing, pues como decíamos, ya lo teníamos. Pero en consola no habíamos probado los SSDs, que son los discos sólidos, que bueno, estaréis familiarizados seguro, es un Víctor, los topes de gamers. Pues lo cierto es que ahí es donde para mí está la gran diferencia. Y es saltar de no estar jugando a estar jugando, saltar de un juego a otro, saltar de... O sea, te da tiempo a hacer muy pocas cosas entre que le das a cargar un juego y te pones a jugarlo. Por decirte que a lo mejor son 10 segundos en lo que tardas en cargar un Miles Morales, desde que estás en el menú principal, le das a iniciar partida y continuar. Obviamente con matices, pero es cierto que se tarda muy muy poco. Algo que tardaba mucho, por ejemplo en PlayStation 4, es NBA en cargar un partido, la madre. Y ahora haces así, pum, y estás. Le das y instantáneamente ya estás en el partido. Es una cosa que a mí personalmente me llama mucho la atención. A ver cómo lo aplican en los juegos. Oye, Tony, ya para ir cerrando, algo que me has comentado antes un poco fuera de cámaras y quiero hablar de ello porque se ha hablado ya, pero no sé si demasiado o poco, se ha hecho demasiado hype, es sobre el tema de los gatillos del mando, ¿no? Sí. Cómo reaccionan de forma distinta, te dan un feedback específico en función del juego. Tú me has dicho antes, fuera de cámara, me has dicho que esto es la Next Gen, ¿no? Cuéntale un poco a la gente porque es sorprendente que un gatillo, que un mando o que el feedback de un botón pueda ser tan importante. A ver, lo mismo que he dicho antes, innovar a nivel tecnológico, al final esto es más grande, más RAM, mejor gráfica, mejores teles, mejor todo. Pero ¿cómo puedes hacer que la experiencia sea un poco más inmersiva? ¿Cómo hacer que el espectador se meta dentro del juego? ¿Cómo? Pues ya lo intentó la Wii con los mandos hacer así. Al final acabamos los hardcore no jugando a la Wii. ¿Cómo lo conseguías? ¿Cómo conseguías de alguna manera aumentar la experiencia o tener una sensación de salto con el mando? ¿Cómo podemos hacerlo con el mando? Pues ya se intentó, pues por ejemplo en Switch el mando es una tecnología bastante potente en la vibración, pero aquí llegamos ya yo creo que al Next Gen absoluto, y es que los gatillos son resistivos, aguantan. Si tú estás en NBA y estás cansado, tu jugador está cansado, te cuesta el triple o el cuádruple o no puedes casi apretar el botón de correr. En los juegos de disparos, en Call of Duty, por ejemplo, tenemos una reacción diferente al gatillo en función del arma que estás cogiendo. Si estás caminando sobre cristal o sobre césped o sobre madera, la vibración que tienes es diferente y además tiene sonido, tiene micrófono y puedes hacer muchas cosas con el mando que antes no podías. Y lo que ayuda es a meterte a ti dentro del juego, y por eso lo dicen una experiencia inmersiva, dice el anuncio de PlayStation 5. Bueno, Tony, yo creo que nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo más, algún apunte más, algo que se te haya quedado en el tintero que nos quieras decir de Nueva Generación. Pues que si veis género, si veis stock, aprovechéis, porque debe ser que han hecho las justas para aquellos que la merezcan, y antes de que os pongan a hacer los juegos del hambre para comprar una Play, pues yo creo que casi que la cojáis cuando podáis. Gracias, Tony. A vosotros. Bueno, pues hasta aquí la review de PlayStation 5, señores. Nos veremos mañana con otro vídeo. No para esto, la fábrica de los sueños de topes de gama, que es un no parar. Así que muy atentos, suscribíos si no estáis y nos vemos mañana en otro vídeo. Chao.